Hola a todos, estoy en una situación realmente difícil y necesito consejos. Esta será una publicación larga, así que me disculpo de antemano. Soy una mujer de 45 años y recientemente me casé con mi novio Mark, de 49 años, con quien he estado saliendo durante 3 años. Mark tiene una hija de 18 años, Jessica, que nunca me ha gustado. La situación con Jessica ha sido desafiante desde el principio y las cosas solo han empeorado recientemente. Conocí a Mark en un centro comunitario local donde ambos éramos voluntarios. Yo ayudaba en un programa de tutoría después de clases y él entrenaba a un equipo de baloncesto juvenil. Nos encontrábamos con frecuencia y comenzamos a charlar. Me atrajo de inmediato su naturaleza amable y su sentido del humor. Recuerdo la primera vez que realmente hablamos. Yo estaba luchando para llevar una caja pesada de libros de texto y Mark se ofreció a ayudar. Mientras caminábamos, me contó cómo había comenzado a ser voluntario para dar un buen ejemplo a su hija. Me conmovió su dedicación como padre. Terminamos hablando durante más de 1 hora ese día, perdiendo la noción del tiempo. Después de algunas semanas de estos encuentros fortuitos, me invitó a tomar un café. Al principio estaba dudosa, había estado soltera por un tiempo y no estaba segura de estar lista para salir de nuevo, pero había algo en Mark que me hacía sentir cómoda, así que acepté. Nuestra primera cita fue en un pequeño café cerca del centro comunitario. Estaba nerviosa, pero Mark me tranquilizó con su manera relajada. Hablamos sobre nuestro voluntariado, nuestros trabajos y nuestro amor compartido por el senderismo. La conversación fluía de forma natural y antes de darme cuenta, habían pasado 3 horas. En ese momento, aún me estaba recuperando de un doloroso divorcio que se había finalizado unos 5 años antes. Mi ex esposo, Tom, y yo habíamos sido novios de la universidad. Nos casamos jóvenes, justo después de la graduación. Durante los primeros años, todo iba bien. Estábamos construyendo nuestras carreras y nuestra vida juntos, pero con el tiempo comenzamos a distanciarnos. Tom se centraba cada vez más en su trabajo como abogado corporativo. Trabajaba largas horas y traía trabajo a casa los fines de semana. Sentía que vivía con un extraño. Intentamos ir a terapia, pero no ayudó mucho. Luego, hace unos 8 años, Tom llegó a casa una noche y confesó que había tenido una aventura con una compañera de trabajo que había durado meses. Estaba devastada. Sospechaba que algo andaba mal, pero nunca imaginé que me engañaría. Los siguientes meses fueron un torbellino de lágrimas, discusiones y reuniones con abogados de divorcio. Tom se mudó y yo me quedé para reconstruir mi vida. La traición me sacudió hasta el fondo. Luché contra la depresión y tuve que comenzar a ver a un terapeuta. Me tomó mucho tiempo sentirme lista para salir de nuevo. Tuve algunas relaciones breves, pero nada serio. Tenía miedo de volver a salir lastimada. Pero con Mark fue diferente. Fue paciente y comprensivo con mi pasado, lo que me hizo sentir segura al abrirme a él. Mark también tenía su propia historia dolorosa. Su esposa, Seba, había fallecido de cáncer de mama cuando Jessica tenía 10 años. Había estado criando a Jessica solo durante los últimos 8 años y era evidente que tenían un vínculo muy cercano. Mark me contó lo difícil que había sido ver a Seba pasar por la quimioterapia, tratando de mantenerse fuerte para Jessica mientras lidiaba con su propio dolor. Después de la muerte de Seba, se dedicó a ser el mejor padre posible. Aprendió a trenzar el cabello de Jessica, la ayudaba con sus proyectos escolares y nunca se perdía un partido de fútbol. Admiraba su devoción como padre, fue una de las cosas que me atrajo de él. Podía ver cuánto amaba a Jessica y esperaba que ese amor pudiera extenderse para incluirme a mí también. Cuando Mark me presentó por primera vez a Jessica, intenté ser amigable y respetuosa. Sabía que nunca podría reemplazar a su madre y no quería intentarlo. Solo esperaba que con el tiempo pudiéramos desarrollar una relación positiva. Recuerdo claramente esa primera reunión. Mark me había invitado a cenar a su casa. Estaba nerviosa, queriendo causar una buena impresión. Le llevé un pequeño regalo a Jessica, un libro que pensé que podría gustarle, basado en lo que Mark me había contado sobre sus intereses. Jessica fue educada cuando Mark nos presentó, pero podía sentir la tensión. Su sonrisa no llegaba a sus ojos y apenas me miró durante toda la cena. Cuando le di el libro, murmuró un agradecimiento y lo dejó a un lado sin mirarlo realmente. Desde el principio, Jessica fue fría y desdeñosa conmigo. Apenas respondía cuando intentaba hablar con ella y a menudo salía de la habitación cuando yo entraba. Si Mark y yo estábamos viendo la televisión juntos, se ponía los auriculares y nos ignoraba. Al principio, intenté no tomarlo de forma personal. Pensé que aún estaba de duelo por su madre y luchando con ver a su padre con alguien nuevo. Le di espacio e intenté dejar que se acercara a mí gradualmente.
Le preguntaba sobre sus intereses en la escuela, me ofrecía ayudarla con la tarea o sugería actividades divertidas que podríamos hacer juntas. Una vez, noté que Jessica parecía estresada por un próximo examen de historia y me ofrecía ayudarla a estudiar, mencionando que me había especializado en historia en la universidad. Ella solo rodó los ojos y dijo, sin ofender, pero no creo que sepas nada sobre métodos de enseñanza modernos. Me dolió, pero intenté ignorarlo. Otra vez, invité a Jessica a venir de excursión con Mark y conmigo. Pensé que podría ser agradable compartir una actividad como familia. Jessica aceptó, lo cual me sorprendió, pero durante la caminata se mantuvo muy adelantada en el sendero, negándose a conversar. Cuando paramos para almorzar, se puso los auriculares y nos ignoró todo el tiempo. A medida que mi relación con Mark se volvía más seria, el comportamiento de Jessica hacia mí empeoraba. Hacía comentarios sarcásticos sobre mi apariencia o mi edad. Una vez, cuando estaba cocinando la cena, se quejó en voz alta de que olía horrible y pidió comida para llevar en su lugar. Me excluía intencionalmente de las conversaciones o bromas internas con Mark. Recuerdo un incidente particularmente doloroso. Era el cumpleaños número 16 de Jessica y había pasado semanas planeando una fiesta sorpresa para ella. Invité a sus amigos, decoré la casa y horneé su pastel favorito. Cuando Jessica llegó a casa y vio la sorpresa, miró directamente a Mark y dijo, «Papá, ¿por qué dejaste que ella hiciera esto? Sabes que odio las sorpresas». Luego se fue a su habitación y se negó a salir por el resto de la noche. Estaba claro que resentía mi presencia en sus vidas. Intenté hablar con Mark sobre ello, pero siempre tenía excusas para su comportamiento. Decía que solo estaba pasando por una fase o que necesitaba más tiempo para adaptarse. Podía ver que le costaba reconocer la magnitud del problema. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando Mark y yo nos comprometimos. Llevábamos saliendo unos 2 años en ese momento. Mark me propuso matrimonio durante un viaje de fin de semana a la playa. Fue romántico y perfecto. Ambos estábamos muy felices, pero esa felicidad duró poco. Cuando le contamos a Jessica sobre el compromiso, tuvo una gran rabieta. Le gritó a Mark que estaba traicionando la memoria de su madre, me acusó de intentar reemplazarla y dijo que había estado manipulando a Mark todo el tiempo. Le dijo que si se casaba conmigo, nunca volvería a hablar con él. Mark estaba consternado, pero se mantuvo firme en su compromiso conmigo. Intentó razonar con Jessica, asegurándole que siempre la amaría y que yo no intentaba reemplazar a su madre, pero ella no quiso escuchar. Se encerró en su habitación y se negó a salir durante días. En los meses previos a la boda, Jessica hizo todo lo posible por sabotear nuestra relación. Olvidaba pasarme mensajes importantes de Mark. Si le pedía que le dijera a Mark que llegaría tarde del trabajo, convenientemente lo olvidaba, lo que causaba preocupación y discusiones. Difundió rumores entre amigos y familiares de que yo solo estaba interesada en el dinero de Mark. Les dijo a los padres de Mark que yo había hecho comentarios despectivos sobre Seba, lo cual era completamente falso, causando mucha tensión con la familia de Mark, que antes me había dado la bienvenida. Incluso creó un perfil falso en redes sociales y me envió mensajes acosadores. Aunque finalmente descubrimos que era ella, los mensajes eran crueles, llamándome vieja y fea, diciendo que Mark se daría cuenta de su error y me dejaría. Cuando la confrontamos, Jessica lo negó al principio, pero luego lo desestimó como una broma. A pesar de todo esto, Mark y yo estábamos decididos a hacer que nuestra relación funcionara. Fuimos a terapia familiar, pero Jessica se negó a participar de manera significativa. Se sentaba en silencio durante las sesiones o daba respuestas monosilábicas a las preguntas del terapeuta. Seguí intentando conectar con Jessica, pero rechazaba todos mis intentos. La invitaba a ir de compras o a hacerse manicuras juntas, cosas que pensé que a las adolescentes les podrían gustar. Siempre tenía una excusa para no ir. Si le compraba regalos, luego los encontraba en la basura. Me rompía el corazón ver el dolor que esto le causaba a Mark, dividido entre su hija y nuestra relación. Me confiaba sus preocupaciones tarde en la noche, preocupado de estar fallando como padre. Intentaba tranquilizarlo, pero podía ver el impacto que esto tenía en él. Cuando llegó el día de nuestra boda, Jessica se negó a asistir. Esto ensombreció lo que debería haber sido el día más feliz de nuestras vidas. Mark estaba devastado porque su hija no estaba allí para verlo casarse. Me sentí horrible, preguntándome si era yo la culpable de esta ruptura entre ellos. La ceremonia fue hermosa, pero podía ver la tristeza en los ojos de Mark cuando miraba el asiento vacío donde Jessica debería haber estado. Lo dejamos vacío con la esperanza de que cambiara de opinión en el último momento, pero no lo hizo. Después de la ceremonia, Mark sugirió que lleváramos a Jessica a nuestra luna de miel en Marruecos. Pensó que podría ser una oportunidad para que nos unamos como familia. Al principio estaba dudosa,
Había estado esperando tiempo romántico a solas con mi nuevo esposo, pero podía ver lo mucho que significaba para Mark, así que acepté. Hicimos arreglos para que Jessica se quedara en una habitación separada en un piso diferente del hotel, para que Mark y yo aún tuviéramos privacidad. Esperaba que estar en un lugar nuevo y emocionante ayudara a Jessica a abrirse y me diera otra oportunidad. El vuelo a Marruecos fue tenso. Jessica me ignoró por completo, hablando solo con Mark. Cuando llegamos al hotel, se fue inmediatamente a su habitación diciendo que estaba cansada del viaje. El primer día del viaje fue tranquilo, fuimos todos juntos a hacer turismo, pero Jessica se mantenía en su mundo. Fue lo suficientemente educada durante la cena, pero no hubo una verdadera conversación. Intenté mantenerme optimista pensando que las cosas podrían mejorar. A la mañana siguiente, me desperté con Jessica tocando la puerta de nuestra habitación del hotel. Dijo que quería desayunar y que Mark aún estaba dormido. Me sorprendió que quisiera pasar tiempo solo conmigo, pero acepté de inmediato. Tal vez esto era una señal de que se estaba ablandando conmigo después de todo. En el restaurante del hotel, Jessica insistió en pedir para las dos. Dijo que había oído hablar de un postre local especial que teníamos que probar. Cuando llegó, se veía delicioso, un pastel cubierto con helado y chispas de chocolate. En mi estado somnoliento de la mañana, no pensé en preguntar sobre los ingredientes. Tomé un gran bocado y, en cuestión de minutos, mi garganta comenzó a cerrarse. Me sentí mareada y nauseabunda. Me di cuenta con horror de que el postre debía contener mantequilla de maní, a la cual soy gravemente alérgica. Logré pedir ayuda antes de colapsar. Las siguientes horas fueron un borrón. Fui llevada de urgencia a urgencias donde me trataron por un shock anafiláctico. Si no hubiera recibido atención médica tan rápidamente, podría haber muerto. Cuando finalmente me estabilicé, Mark estaba allí, sosteniendo mi mano y luciendo aterrorizado. Me dijo que había investigado lo que pasó. Resultó que Jessica había pedido específicamente mantequilla de maní en el postre, aunque sabía sobre mi alergia. El personal del hotel estaba horrorizado cuando lo descubrieron. Dijeron que si alguien les hubiera informado sobre mi alergia, nunca me habrían servido ese postre. Me sentía enferma del estómago, y no solo por la reacción alérgica. No podía creer que Jessica hubiera intentado dañarme deliberadamente. Parte de mí no quería creerlo, seguramente no llegaría tan lejos, pero la evidencia era clara. Mark estaba furioso. Había tenido una larga e intensa conversación con Jessica mientras me trataban. Le dijo que su comportamiento era completamente inaceptable y peligroso. Dijo que la enviaría a casa de inmediato y que en adelante solo pagaría su matrícula universitaria. Tendría que mantenerse por sí misma de otra manera. Me sentí horrible viendo a Mark tener que disciplinar a su hija de esa manera. A pesar de todo, sabía cuánto la amaba. Pero también me sentí aliviada de que finalmente estuviera trazando una línea firme. Las acciones de Jessica podrían haberme matado. Claramente, la situación no podía continuar como estaba. El resto de nuestra luna de miel fue tranquilo. Intentamos disfrutar Marruecos, pero el incidente arrojó una sombra sobre todo. Visitamos los mercados en Marrakech y tomamos una excursión de un día a las montañas del Atlas, pero mi corazón no estaba en ello. Seguía reproduciendo el incidente en mi mente, preguntándome si había señales que me perdí. ¿Debería haber sido más cautelosa? ¿Había algo más que podría haber hecho para mejorar mi relación con Jessica? Mark fue atento y cariñoso, pero podía decir que él también estaba luchando. Estaba enojado con Jessica, pero también lamentaba la relación que deseaba que todos tuviéramos. Pasamos mucho tiempo hablando de nuestros sentimientos y tratando de averiguar cómo seguir adelante. Ahora estamos en casa y no estoy segura de qué hacer a continuación. Jessica todavía vive con nosotros, al menos hasta que comience la universidad en otoño. El ambiente en la casa es tenso e incómodo. Jessica apenas me habla, actuando como si no existiera. No se ha disculpado ni ha mostrado ningún remordimiento por lo que sucedió. Quiero apoyar a Mark en su reconexión con su hija, pero también tengo miedo de lo que pueda hacer a continuación. El incidente en Marruecos mostró que está dispuesta a poner en riesgo mi salud. No me siento segura en mi propia casa. Mark está haciendo todo lo posible por mediar, pero puedo ver que está dividido. Quiere creer que Jessica eventualmente cambiará, pero también está preocupado por mi bienestar. Estamos considerando la terapia familiar nuevamente, pero no estoy segura de que Jessica acepte participar. Amo profundamente a Mark y quiero que este matrimonio funcione, pero no sé cómo manejar la situación con Jessica. ¿Alguien ha lidiado con algo similar? ¿Cómo se repara una relación con un hijastro que parece odiarte? ¿Hay alguna esperanza de que nos convirtamos en una verdadera familia o me estoy engañando? Cualquier consejo sería muy apreciado. Gracias por leer hasta aquí. Editado,
Gracias a todos por sus comentarios y consejos de apoyo. He leído todo y lo estoy tomando en cuenta. Quería publicar una actualización sobre la situación ya que han sucedido cosas significativas en las últimas 2 semanas. Actualización. Mark y yo hemos estado en casa por aproximadamente 2 semanas ahora. Las cosas con Jessica no han mejorado mucho, me entristece decirlo. Ella todavía apenas me habla, actuando como si no existiera en la casa. Lo más preocupante es que no parece nada arrepentida por lo que pasó en Marruecos. Si acaso, parece más enojada que antes. Creo que gran parte de su ira ahora está dirigida hacia mí debido a la decisión de Mark de cortarla financieramente, excepto por la matrícula. Ella parece culparme completamente por esto, aunque fue la elección de Mark en respuesta a su comportamiento peligroso. Los primeros días después de regresar fueron increíblemente tensos. Jessica se quedaba en su habitación la mayor parte del tiempo, solo saliendo para las comidas. Cuando lo hacía, me ignoraba por completo, hablando solo con Mark si era necesario. Intenté darle espacio, esperando que cambiara de actitud si no la presionaba. Una noche, la escuché hablando por teléfono con una amiga. Se quejaba de mí, diciendo que había arruinado todo y que su papá me había elegido a mí sobre ella. Me dolió escuchar eso, pero también me dio una idea de cómo se sentía. Mark ha intentado hablar con ella varias veces, pero ella simplemente se cierra o arremete. Recuerdo una discusión particularmente acalorada en la que Jessica acusó a Mark de olvidar a su madre. Dijo que estaba tratando de borrar su pasado y crear una nueva familia sin ella. Mark estaba devastado por esta acusación. Consideramos la terapia familiar nuevamente, pero Jessica se negó a participar. Dijo que no tenía sentido ya que se iría a la universidad pronto de todas formas. Mark y yo hemos estado yendo a terapia de pareja para trabajar en nuestros propios sentimientos sobre la situación. Ha sido útil, pero desearía que Jessica se uniera a nosotros. La tensión en la casa ha sido insoportable. He intentado darle espacio a Jessica, manteniéndome fuera de su camino tanto como sea posible, pero es agotador andar con pies de plomo en mi propia casa todo el tiempo. He comenzado a pasar más tiempo en el trabajo o fuera de la casa solo para evitar el ambiente incómodo. También he estado lidiando con algo de ansiedad desde el incidente en Marruecos. Me encuentro revisando los ingredientes obsesivamente, incluso para alimentos que he comido muchas veces antes. Tuve un ataque de pánico en un restaurante la semana pasada cuando no pude estar segura de si mi comida estaba completamente libre de maní. Mark ha sido comprensivo, pero puedo ver que está preocupado por mí. Las cosas llegaron a un punto crítico ayer. Estaba bajando las escaleras cuando escuché a Jessica y Mark discutiendo en la sala. Me detuve, sin querer interrumpir. Jessica estaba gritando a Mark, diciendo que había arruinado su vida al casarse conmigo. Me llamó algunos nombres bastante horribles que prefiero no repetir. Podía oír el dolor en la voz de Mark mientras intentaba razonar con ella. Le suplicaba que me diera una oportunidad para intentar ser parte de nuestra familia. La voz de Jessica se hacía más alta y más histérica. Acusó a Mark de amarme más que a ella, de olvidar a su madre. La emoción en su voz era cruda y dolorosa de escuchar. Debí de haber hecho algún ruido o algo, porque de repente ambos se dieron cuenta de que estaba allí. La cara de Jessica se torció de ira cuando me vio. Antes de que pudiera reaccionar, se lanzó hacia mí y me empujó con fuerza. Perdí el equilibrio y caí hacia atrás por las escaleras. Todo sucedió tan rápido. Recuerdo un dolor agudo en mi cabeza y luego todo se volvió negro. Desperté en urgencias nuevamente. Los doctores me dijeron que tenía una conmoción cerebral y algunos moretones, pero afortunadamente no tenía huesos rotos. Querían mantenerme durante la noche para observación, solo por seguridad. Mark ha estado a mi lado todo el tiempo, luciendo devastado. Me dijo que después de que caí, llamó a una ambulancia de inmediato. Mientras esperábamos, le dijo a Jessica que empacara sus cosas y se fuera. Dijo que no podía tenerla en la casa si iba a ser violenta físicamente. Me siento terrible de que haya llegado a esto. A pesar de todo, nunca quise que Jessica fuera expulsada de su hogar. Sé cuánto la ama Mark y me preocupa cómo esto afectará su relación a largo plazo. Al mismo tiempo, me siento aliviada. La idea de volver a esa casa con Jessica allí era aterradora. Odio sentirme insegura en mi propio hogar y claramente la situación se había vuelto peligrosa, no solo emocionalmente sino también físicamente. Los doctores dicen que debería poder ir a casa mañana. Mark y yo tenemos mucho que discutir sobre qué hacer a continuación. No estoy segura de dónde está Jessica ahora, probablemente con sus abuelos. No sé si Mark intentará reconciliarse con ella nuevamente o si esta es una separación más permanente. Me siento abrumada e insegura de todo. El dolor físico de la caída no es nada comparado con la agitación emocional. Sigo reproduciendo el momento en que Jessica me empujó,
tratando de entender cómo llegamos a este punto. ¿Había algo más que podría haber hecho? ¿Hay alguna manera de reparar esta relación? Parte de mí se pregunta si debería irme para facilitar que Mark y Jessica reparen su relación, pero amo a Mark y hemos trabajado tan duro para construir una vida juntos. No quiero rendirme en nuestro matrimonio. Supongo que estoy buscando consejos nuevamente. ¿Cómo avanzamos desde aquí? ¿Hay alguna manera de salvar la situación con Jessica o es hora de aceptar que tal vez nunca será parte de nuestras vidas? ¿Cómo apoyo a Mark a través de esta separación de su hija? También estoy luchando con mis propios sentimientos hacia Jessica. He intentado tanto ser comprensiva, darle tiempo y espacio, pero después de este ataque físico, me cuesta no estar enojada y resentida. ¿Cómo proceso estas emociones de manera saludable? Mark y yo apenas hemos tenido tiempo para hablar sobre todo lo que ha sucedido. Él ha estado enfocado en asegurarse de que estoy bien y lidiando con las consecuencias inmediatas del incidente, pero sé que necesitamos tener conversaciones serias sobre nuestro futuro una vez que salga del hospital. Gracias nuevamente a todos por escuchar y por cualquier perspectiva que puedan ofrecer. Toda esta situación ha sido muy difícil y realmente aprecio tener un lugar para hablar sobre ello. Actualizaré nuevamente cuando sepa más sobre lo que va a suceder.